Chao pueblo, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este nuevo episodio donde estaré hablando de la payasada que tuvimos que vivir el día de ayer en cuanto a el cierre de investigación sobre la mafia organizada en la curva del Inter y del Milan comparado con lo que vivimos con la Juventus en el 2016-2017. Una vez más tenemos que tragar nosotros como juventini y como amantes del calcio en general esta píldora tan, pero tan agria de cómo realmente están acabando con este deporte aquellos que están en la cima. Así que, bueno, chicos, obviamente antes de empezar de lleno, les invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan, ya que en especial este episodio, por favor, si no van a compartir otro episodio, compartan este, porque creo que aquí hay mucha información importante para que todo mundo sepa, no necesariamente nosotros Juventini únicamente, sino tifosi de otros equipos, hasta tifosi del Inter, porque creo que si uno es intelectualmente honesto, es imposible decir que aquí se está tratando todo de la misma forma y que no hay dos varas de medida. Así que los invito, por favor, a compartirlos a todos para que vean esto que les voy a exponer, que son hechos, chicos. Yo sé que esto es un canal de la Juventus, yo sé que todo lo que ven atrás desde la Juventus, pero piensen también el por qué viene de un canal como este, porque hemos pasado por una situación similar, hemos vivido lo que supuestamente la justicia deportiva nos sancionó y de repente vemos que cuando se trata de otro equipo en particular, la situación es medida de forma diferente. Aquí le voy a traer hechos, le voy a traer cosas que pasaron, no les voy a traer invenciones, son cosas que pueden ir y buscar ustedes mismos en las publicaciones de los diarios y van a ver que lo que le digo es exactamente eso que pasó. No estoy tratando de decir que el Inter debe pagar igual que la Juventus o que el Milan debe pagar igual que la Juventus o que el Napoli debe pagar igual que... Yo lo que estoy tratando de decir es que si se va a tener justicia, tiene que ser igual para todos. No puedes tener una vara para uno y no para el otro. Entonces, antes de entrar en todo eso y dejarme llevar por el enojo y frustración que tengo, que espero entiendan, les voy a dar los hechos que pasaron en el 2016-2017. Esta fue la investigación Alto Piemonte y Last Banner. Recordemos, por favor, recordemos que la Juventus denunció a la fiscalía. La Juventus fue la que denunció a la fiscalía y colaboró con la fiscalía con un gerente infiltrado dentro de los grupos organizados y poniendo a disposición las grabaciones de los estadios para la fiscalía para que agarraran a estos individuos que fueron literalmente unos pocos individuos que estaban comportándose mal. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los títulos de los diarios. En ese tiempo se hablaba, se pedía de radiación de la Juventus, se pedía de la clausura del Allianz Stadium, se pedía que fueran sancionados por muchísimos meses los gerentes de la Juve. Llegó a tal punto la presión social que se generaba por medio de los periódicos, de la prensa, de la televisión sobre esto, que hasta se llegaron a inventar una grabación que supuestamente había entre Andrea Agnelli y los capos de la 'Ndrangheta. Al final eso se desprobó completa y absolutamente dentro de los juzgados. De todas formas, la fiscalía pidió una sanción de 30 meses. Al principio habían sido 12 meses, después subieron a 30 meses sobre Andrea Agnelli, una suspensión y sacarlo del fútbol por 30 meses. Agnelli termina reduciendo esta sentencia por 3 meses y porque todo era basado, aunque se había comprobado que no había una colaboración por parte de la Juventus con los grupos organizados de la mafia, había sido la misma Juventus en denunciarlos al haber encontrado esta situación dentro de su curva. De todas formas, la fiscalía le pide o solicita una sanción de 30 meses, al cual al final, como dije, Andrea Agnelli puede reducir a 3 meses en apelación, porque, y cito, ¿cómo podía el presidente de la Juventus no saber en lo que estaban involucrados sus gerentes? Porque además no solamente hubo esta suspensión sobre Andrea Agnelli de 3 meses, sino que también varios dirigentes de la Juventus fueron suspendidos por supuestamente este enlace que había entre la 'Ndrangheta, ¿no? La mafia, ¿ok?
Esto es la mafia literalmente de Italia y la Juventus en sí. Además de todo, hubo que pagar, Andrea Agnelli tuvo que pagar 100.000 euros de multa, además de la suspensión. Varios gerentes fueron sancionados, como les dije, de la Juventus. La Juventus en sí tuvo que pagar 600.000 euros de multa por esta situación, más la suspensión de toda la curva por una jornada. ¿Ok? Entonces, que quede bastante claro. Y aquí resumo rápido. La Juventus fue quien denunció, la Juventus fue quien cooperó con la fiscalía para atrapar a los individuos involucrados. Se inventaron una grabación de Agnelli con la excusa de cómo podía el presidente de la Juventus no saber lo que estaba pasando en la Juventus. Lo sancionan con al final 3 meses de suspensión y 100.000 euros de multa. Sus gerentes, diferentes gerentes dentro de la Juventus, son suspendidos y la Juventus tiene que pagar 600.000 euros de multas más la clausura de la curva sur. ¿Estamos de acuerdo, no? Estos son hechos. Ustedes pueden salir y buscar, eso fue lo que pasó. Aquí yo no estoy inventando nada. Perfecto. ¿Qué aprendimos hoy? El Día del Trabajador, por cierto, donde en Italia es día feriado. Mañana no se publica nada en los diarios y la Fiscalía de la FIGC resulta que decide utilizar el día de hoy para publicar el cierre de la investigación, ¿ok? Así que podríamos pensar que están tratando de pasarlo por debajo de la mesa, porque como ya sabemos, pues ellos a nosotros no nos respetan, piensan que somos demasiado brutos para estar al tanto. Entonces, para resumir, investigación al Inter y al Milan. Ni el Inter ni el Milan denunciaron sobre esta situación. ¿Ok? Primera diferencia. Fueron descubiertos después de varios meses de investigación privada por parte de la fiscalía, después de 2 muertes, 2 asesinatos que sucedieron. ¿Ok? En ningún momento hubo asesinatos relacionados con la investigación sobre la Juventus. Al final, los que terminaron metiendo en la cárcel declararon, ¿ok? Y apoyaron o confirmaron más bien que había contacto continuo entre la gerencia tanto del Inter y del Milan como los grupos organizados. Y dentro de la curva del Inter y del Milan sí había, porque también ahí se hacían trueques o ventas y compras de drogas, se lavaba dinero con las ventas y las compras de los puestos de estacionamiento, etcétera, etcétera. Y esta gente que está en la cárcel denunció y declaró el contacto continuo que se tenía con la alta gerencia del Inter. De todas formas, ustedes escucharán que Marotta operó de forma perfecta, ya que en una ocasión, ¿ok? De años, en una ocasión, Marotta contactó al fiscal de la FIGC, al fiscal de Milano, pidiendo permiso para dejar entrar a los ultras a la sede del Inter, porque estaban muy molestos en ese momento porque se iban a vender a Lukaku, para dejar entrarlos porque temía que podría evolucionar en una situación peligrosa. Entonces, por ende, de ahí se agarra esta fiscalía para decir que el Inter se comportó de manera correcta. Pero el Inter, recordemos, nunca denunció, al igual que el Milan, nunca denunció lo que estaba pasando en sus curvas comparado con la Juventus. Aquí, de todas formas, todos los medios, todas las prensas, todas las televisoras, los radios, siguen repitiendo que los clubes aquí son la parte perjudicada, ¿no? Ellos son los que están viviendo este ataque por parte de los grupos organizados. Y miren ustedes la interesante resolución, llegan a un acuerdo, el famoso patteggiamento. Ustedes recordarán, ¿no? A los grandes ignorantes que llaman a la Juventus patteggiantus, ¿no? Porque supuestamente nosotros siempre llegamos a estos acuerdos. Pero bueno, ellos llegan a un acuerdo y resulta ser que al final uno de sus gerentes más importantes, Zanetti, lo recordarán, famoso capitán del equipo, termina con ninguna suspensión, pero una multa de 14.500 euros. Inzaghi, el entrenador del equipo, al final tuvo bastantes contactos junto con los grupos organizados de la mafia y por ende se lleva una multa de 15.000 euros y una jornada de suspensión. Shalanoglu,
un gran jugador e importante jugador del Inter, tuvo varios contactos con los grupos organizados y los capo ultras de la curva del Inter que estaban involucrados con la 'Ndrangheta, y él se lleva una multa de 30.000 € y una jornada de suspensión. El Inter, como asociación, es multada por 70.000 € y el Milan es multado por 30.000 €. Al final, Calabria con el Milan decidió no llegar a un acuerdo con la FIGC e irá a apelación. Imagino que a él lo castigarán aún más fuerte por dignarse a apelar y querer combatir por su inocencia. Entonces, aquí solo, estos son los hechos, yo solo les traigo lo que pasó. Recordemos, Agnelli, tres meses de suspensión, 100.000 € de multa, la Juventus 600.000 € de multa. El Inter, ningún mes de suspensión para Zanetti, 14.500 € de multa. Una jornada, un partido de suspensión para Inzaghi, 15.000 € de multa. Una jornada, un partido, 30.000 € de multa para Çalhanoğlu. Solo entre Çalhanoğlu, Inzaghi y Zanetti no llegan a pagar el mismo nivel de multa que Andrea Agnelli. Y eso sí, aquí nadie dijo, ¿cómo puede ser posible que el presidente del Inter no sabía lo que estaba pasando por debajo de sus propias narices en su organización? Como se argumentaba para cargarle 100.000 € a Andrea Agnelli. De nuevo, yo no estoy abogando porque Marotta pague 100.000 €. Yo estoy abogando porque se dejen la pendejada, y ustedes me van a disculpar las palabras, de pensar que nosotros somos estúpidos. Es demasiado obvio la diferencia de criterio cuando se trata de un club comparado con el otro. O la justicia es igual para todos, o nos dejamos de fazadas y de mentiras y decimos abiertamente que esta mierda de calcio es una mafia regida y llevada por una dictadura. Que no tenemos que escondernos bajo el velo de la democracia y de la justa causa y de los valores y los derechos de todos, porque todo eso es mentira. La Juventus, por algo que no hizo, por algo que ella fue y colaboró con la fiscalía, tuvo que pagar 600.000 € de multa. 600.000 €. El Inter no cooperó, no denunció, paga 70.000. El Milan no cooperó, no denunció, paga 30.000. Entre los dos no le llegan. No le llegan ni a la mitad de lo que tuvo que pagar a la Juventus. ¿Por qué? ¿Por qué? Se quieren parar para atrás. Resulta ser que en la misma semana aprendimos que si tú eres un jugador de fútbol de la Juventus y le pegas un codazo, querer o sin querer, a otro jugador, al jugador contrario, te suspenden por 2 jornadas y te cobran 10.000 € de multa. Si tienes enlaces con los mafiosos, la mafia, gente indirecta o directamente relacionada con 2 homicidios, 2 muertes, por Dios santo, es una jornada de suspensión. Una jornada de suspensión. Codazo, 2 jornadas de suspensión. Enlace con la mafia, una jornada de suspensión. Felicidades, señor Gabriele Gravina. Felicidades, señor Giuseppe Quiné. Nos han puesto en la mesa que puede pasar prácticamente sin ningún problema tener enlaces directos con el crimen organizado en Italia, porque lo máximo que vas a pagar son 30.000 € y te saltas un fin de semana de juegos. Entonces, chicos, yo sé que me he ido largo en este video, pero aquí yo doy ya esta apelación, les pido, les suplico, por favor. Nosotros como tifosi podemos hacer poco, muy poco. La impotencia y la rabia que yo siento es indescriptible. Creo que se siente dentro de este video, pero no estoy seguro. Yo esta mañana me desperté con ganas de destruir todo, todo. Dejar el canal, tirarlo todo al piso, romper la televisión, todo. Pero supe que haciendo eso, ellos ganaban.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo único que puedo hacer yo como tifoso del calcio? Porque esta gente está matando al calcio. El calcio en sí pierde credibilidad frente a esto, gente. Ellos piensan que no se da a la gente cuenta porque los publican el Día del Trabajador y todo el mundo está en vacaciones. Así de soberbios son. Así de desconectados con la realidad son, que piensan que ellos pueden publicar esto hoy y nosotros no nos vamos a dar cuenta porque, no sé, estaremos tocándonos el ombligo todo el día. Entonces, mi apelación a ustedes es, boicoteen el calcio, dejen de ver el calcio. Obviamente no les puedo pedir que dejen de ver a la Juventus, al contrario, yo diría vean solo a la Juventus. Pero si juega cualquier otro equipo, no prendan ese televisor. Que las televisoras entiendan que no hay demanda por este producto que han creado estos individuos corruptos, que no hay interés en lo absoluto, especialmente si juegan en Europa, no prendan ese televisor. No vean a la selección nacional, porque al final del día es parte del producto. Yo sé que duele, yo sé que estoy pidiendo algo imposible, pero si son realmente juventinos, si son realmente amantes del calcio, creo que pueden entender esta situación, creo que pueden entender a dónde está llevando este presidente, este dictador en el cual estamos viviendo, al calcio italiano. Así que, por favor, no juega la Juventus, hagan otra cosa. Vean la Liga, vean la Ligue 1, vean la Premier League. No vean a ningún equipo italiano. No le den la satisfacción. Sepan, cada vez que prenden a ver un Verona-Venezia, que hay dos equipos que no tienen nada que ver con todo esto, le están dando dinero al bolsillo de estos mierdas. De nuevo, pido una disculpa por las palabras antisonantes, pero es así. Esa es mi solicitud a ustedes. Este es un canal pequeño. Yo no sé a dónde va a llegar este video. Seguramente no llegará a nadie o a muy pocas personas. Pero con que uno de ustedes tome ese granito de arena, ya somos dos. Y así sucesivamente. Así que chicos, les pido una disculpa una vez más por las palabras altisonantes. Les pido una disculpa por haberme puesto de esta forma, pero creo que entenderán el enojo que tengo encima, este odio que me está creando esta gente. Les pido que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan si aún no lo han hecho, especialmente en la última parte, compartir. Lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima, si es que no nos cierran el canal. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.